La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, qué honor y qué privilegio nos da el Señor de poder compartir en esta hora la bendita palabra. Es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es mi honor bendecirte. A todos ustedes, especialmente a los que nos escuchan por Radio Bonao Bendición, allá en República Dominicana, y también a quienes nos ven por Telebendición, que el Señor les bendiga. Dios ha abierto esta puerta para que este mensaje llegue hasta tu vida y hasta tu casa. También bendecir a nuestros hermanos que nos verán a través de YouTube. Que Dios les bendiga mucho. Donde quiera llegue este mensaje, sean muy bendecidos. Vamos a abrir el libro de Dios para extraer el mensaje de Dios en esta hora. Así que juntos vamos a edificarnos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 1 hasta el verso 11, leemos así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su santa palabra. El mensaje que quiero compartir con ustedes, amados, está titulado Una fe preciosa. Escriban, por favor, si quieren, una fe preciosa. Primero, hay que recordar, mis amados, que esta fe la hemos alcanzado. Escuchen, esta fe la hemos alcanzado. Dice aquí que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
por la justicia. Hay dos palabras que yo quisiera que usted pueda escribir, y es la palabra fe y la palabra justicia. La fe preciosa la hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, la primera cosa que debe quedar muy claro en este mensaje es que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. Porque eso es lo que dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, una fe igualmente preciosa que la del apóstol, pero que también una fe igualmente preciosa que la que Dios le había otorgado a los creyentes judíos. Entonces, a nosotros, quienes éramos gentiles, a quienes está dirigida la carta, entonces a ellos también y a nosotros se nos ha dado esta fe igualmente preciosa. Ahora, la fe significa aquí el conjunto íntegro de todo lo que se recibe cuando somos atraídos al reino de Dios. Es decir, fe aquí, mi querido hermano, es el conjunto íntegro de todo lo que se recibe cuando venimos a tener parte en el reino de Dios. Esta fe es por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Significa que fue una cosa justa que Dios diese esta fe de igual posición a los que creen en el Señor Jesús. Es justo, ¿por qué? Porque se alcanzó por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, quiero que pensemos en la muerte de Cristo, en su sepultura y resurrección, porque estas cosas son las que proveen una base justa sobre la que Dios puede mostrar gracia a los pecadores por medio de la fe. Sigan conmigo, porque lo que estoy diciendo es que la deuda del pecado ha quedado totalmente cancelada y ahora Dios puede justificar al pecador impío que cree en su Hijo. Ahora bien, yo quiero que entendamos que este pasaje que hemos leído desde el verso 1 hasta el verso 11, este pasaje debería de ser de gran interés para cada cristiano. ¿Por qué? Porque nos dice cómo podemos ser guardados de caída en esta vida y cómo podemos tener la certidumbre de una entrada triunfal en la venidera. ¿Cómo podemos ser guardados de caída? Y cómo podemos tener la certidumbre, la certeza de una entrada triunfal en la venidera. Quiero que proyectemos, por favor, el versículo 3. Y vamos a trazar nuestras miradas en el versículo 3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Cuántas cosas? Todas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Muy bien, amados, aquí quiero que dejemos un momentito ese texto para que ustedes puedan tenerlo. El versículo 3. Primero, tenemos la certidumbre, o sea, la certeza, escúcheme, de que Dios ha hecho plena provisión para que podamos vivir una vida en santidad. Vivir una vida de santidad. Dios ha hecho plena provisión, porque ahí dice que
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Vean que se dice de esta provisión que es, o se dice de esta provisión que es una evidencia de su poder. Ahí dice por su divino poder. O sea que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Así como su poder nos salva en primer lugar, su poder nos da capacidad para vivir vidas santas a partir de entonces. Es decir, el orden es este. Primero nos da vida y luego piedad. Diga conmigo, primero vida, luego piedad. Primero vida, o sea, nos salva y luego nos da la capacidad porque nos ha dado todo el recurso para vivir la vida en piedad. Esto significa, entiéndase piedad como aquella vida que agrada al Señor. Es lo mismo que decir una vida de santidad. Piedad es la vida que agrada al Señor. Entonces el orden es, primero, vida. Después, piedad. Es que nadie puede ser santo si primero no tiene la vida. Primero, vida, salvación. O sea, ojos, oídos, corazón. Después, Dios nos ha dado también piedad, o sea, el recurso. Entonces entiendan lo siguiente. Estoy en el versículo 3. El Evangelio es el poder de Dios para salvar, escuchen, de la pena del pecado y de su poder. Repito, el Evangelio es el poder de Dios para salvarnos de la pena del pecado y de su poder. Es decir, de la condenación y de la contaminación. El Evangelio nos salva de la condenación del pecado y de la contaminación del pecado. Es importante que nosotros entendamos esto, amados, porque se nos fue dado una fe preciosa, una fe preciosa. Vean ustedes que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice que nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas, ya expliqué lo que es fe. Es el conjunto íntegro de todo lo que Dios nos da, querido hermano, una vez que entramos a su reino. No es como que Dios nos salva y ya nos deja. Ve a ver cómo puedes ser santo. No. Porque el Evangelio nos da el poder. Primero nos da la salvación y después nos da el poder para vivir la vida que a Dios le agrada, que eso es piedad. Ahora entonces, repito, el Evangelio es el poder de Dios para salvarnos de la pena del pecado y de su poder, de la condenación, y de la contaminación. Ahora, la frase, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, incluye, escuchen, incluye la obra sumo sacerdotal de Cristo. Escúchenme aquí porque es clave. Porque alguien pudiera preguntarse, pastor, ¿qué significa todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Entonces yo le estoy diciendo qué es lo que incluye todas esas cosas. Número 1, la obra sumo sacerdotal de Cristo. El ministerio del Espíritu Santo. La actividad de las agencias angélicas en nuestro favor. Y la nueva vida que recibimos en la conversión. Pero también una cosa más, y es la instrucción de la palabra de Dios. Es un combo. Se lo voy a decir en otras palabras. ¿Qué incluye todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? ¿Incluye a Cristo? ¿Incluye al Espíritu Santo? ¿Incluye el favor
el cuidado, es decir, recuerden que Dios ha delegado agencias angélicas para que cuiden de los herederos de la salvación. Eso también lo incluye. Y también incluye la conversión, o sea, la nueva vida. Y también incluye la instrucción de la palabra de Dios. O sea que es un todo. Dígame usted si no hay recursos ahí para vivir una vida de piedad. ¿Qué incluye? La obra de Cristo, o sea, a Cristo mismo. Incluye la obra del Espíritu Santo. Incluye a los ángeles, que es una realidad bíblica. ¿Qué más incluye entonces? La nueva vida que recibimos en la conversión. O sea, la nueva vida, ¿qué es? Ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Es la vida espiritual. Es que es un combo. Yo estoy muy ministrado con esto, no quisiera avanzar más. Estoy muy ministrado con esto. Es que se nos dio una fe preciosa. La misma fe que recibieron los apóstoles. La fe que recibieron los creyentes judíos. La fe que recibieron los creyentes. Una fe preciosa, es un combo completo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Y qué son todas esas cosas? A Cristo. Diga, yo tengo a Cristo. Diga, yo tengo al Espíritu Santo. Diga, yo tengo a los ángeles a mi favor. Diga, yo tengo la nueva vida. Diga, yo tengo el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Se puede vivir esa vida que le agrada a Dios con todo ese recurso? Por favor, por favor. Entonces, el poder para vivir una vida santa proviene mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Escúcheme. A nosotros se nos dio una fe preciosa. Se nos dio, escúcheme, el poder para vivir una vida de piedad. ¿Qué es piedad? Pudiéramos definirlo como la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Nosotros tenemos todo el recurso para vivir la vida que a Dios le agrada allá afuera. Nosotros estamos blindados. Lo que pasa es que muchas veces nos descuidamos. Yo quisiera decirle todo de un solo toque, pero tengo que ir en el orden. Estamos hablando de una fe preciosa que implica todo un sinnúmero de cosas que recibimos. Como ya enumeramos hasta 5 cosas y pudiéramos ver más. ¿Saben ustedes que aquí yo veo en este texto que hemos leído, yo veo 2 aspectos? Uno, el aspecto de la soberanía de Dios. El aspecto de soberanía de Dios. Y el otro aspecto que yo veo es la responsabilidad humana. Estoy hablando de lo que hemos recibido, o sea, que Dios nos dio soberanamente. Y más adelante hablaremos de la responsabilidad humana. Porque aunque tú tengas todo lo que Dios te ha dado, si tú no haces lo que tienes que hacer, ya está. No vas a poder vivir la vida que a Dios le agrada. Y es que se trata de eso, escúcheme, se trata de eso, de vivir, de que cada uno de nosotros vivamos la vida que a Dios le agrada. Nadie de nosotros, iglesia, un día llegará delante de Dios y le va a decir, es que yo no tenía la capacidad, es que yo no tenía el recurso para vivir la vida que tú querías. Y el Señor te va a decir, mentira, estás mintiendo, no pongas más pecado a los que ya tienes. Es decir, el cristiano que vive una vida no agradable delante de los ojos de Dios es porque simplemente, querido hermano, no ha echado mano de los recursos que Dios le ha dado. Eso es todo. Eso es todo. No hay ninguna tentación que nos pueda vencer si tú echas mano del recurso.
No hay ningún dardo del maligno, no hay ningún poder infernal, ni de brujos, ni de hechiceros, nada que ver. Si tú haces lo que tienes que hacer, Dios te blindó. Mira, es que ahí está el pasaje, por eso yo pedí que se los dejaran a ustedes aquí. Porque como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y ahí está el orden, primero la vida y después la piedad, nos han sido dadas, no dice que van a ser dadas, nos han sido dadas. Dile al que tienes a tu lado, tú tienes a Cristo. Sí, hermano, si tú eres cristiano, tú tienes a Cristo. Tú tienes a Cristo. Ese es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tú tienes a Cristo. Tú tienes al Espíritu Santo. Tú tienes a las agencias angélicas a quienes Dios ha delegado que te cuiden. Tú tienes ojos para ver al Señor. Ahora, si tú no tienes ojos, no tienes nada. Si no tienes corazón, no tienes nada. Tienes religión. Donde hay religiosidad no hay corazón. Y donde hay corazón no hay religiosidad. Entonces, amado mío y amada, todas las cosas, no hay excusas. Dile al que tienes a tu lado, no hay excusas. No hay excusas. No las hay. No las hay. Así que el poder para vivir una vida santa proviene mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Mediante el conocimiento. Hermano, por ahora no piense en el que no vino. Ocúpese de usted que vino. Gracias a Dios por usted que está aquí. Escuchen, no se pierda esto. Repito, el poder para vivir una vida santa proviene mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. El conocimiento. Así como su divino poder es la fuente de la santidad. Oiga, su divino poder es la fuente de la santidad. Así el conocimiento de aquel, óigame bien, que nos llamó es su canal. Ahí está la fuente y el canal. La fuente y por donde fluye el canal. Voy a repetir. Así como su divino poder es la fuente de la santidad, así el conocimiento de aquel que nos llamó es su canal. Mientras más lo conozco, más me asemejo a Él. Ahora escuche esto. De acuerdo a la Biblia, conocerle es vida eterna. Eso dice San Juan 17:3. Esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo. Esa es la vida eterna. Conocerle es vida eterna. Y crecer en su conocimiento es crecer en santidad. Voy a repetir, para que lo digan ustedes. Conocerle es vida eterna. Y crecer en su conocimiento es crecer en santidad. ¿Qué es conocerle? Otra vez. Despierta, mi bien, despierta. Otra vez. Conocerle es vida eterna. Espérate. Y crecer en su conocimiento es crecer en santidad. ¿Qué es conocerle? Vida eterna. Conocerle es vida eterna. Crecer en su conocimiento es crecer en santidad. Hay que crecer en su conocimiento. Hay que crecer en su conocimiento. Conocerle es vida eterna. Crecer, oiga, crecer en su conocimiento, ¿qué es? Eso es crecer en santidad. El que quiere crecer en santidad tiene que crecer en su conocimiento. En otras palabras, escuchen, cuanto mejor le lleguemos a conocer, tanto más nos asemejaremos a Él. Mientras más lo conocemos, más nos parecemos. Diga, mientras más lo conocemos,
más nos parecemos. Otra vez, mientras más lo conocemos, más nos parecemos. Así es, así es. Ahora bien, tenga en mente todas las cosas. Y vamos a leer el versículo 4. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Muy bien. Mis hermanos, así como en el verso 3 vimos que dice todas las cosas, incluidas entre todas las cosas que el poder de Dios ha dado para desarrollar una vida de santidad, también tenemos sus preciosas y grandísimas promesas en la palabra. Ahora le estoy hablando que aparte de todo lo que yo le mencioné, también tenemos lo que el Espíritu Santo denomina aquí preciosas y grandísimas promesas. Diga conmigo, también tengo preciosas y grandísimas promesas. ¿Saben ustedes que se calcula que hay al menos 30,000 promesas en la Biblia? Más o menos 30,000 promesas en la Biblia. Vean lo que dijo el escritor del Peregrino, del que nos habló el otro día el pastor Hugo. Estoy hablando de John, ¿verdad? Él dijo esto, Juan, dijo, el camino de la vida está tan cubierto con las promesas de Dios que es imposible dar un paso sin pisar una de ellas. Haciendo alusión a los miles de promesas que hay en la Biblia. ¿Y para quién son estas promesas de acuerdo a la Escritura? Para nosotros. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. No dice que nos va a dar, nos dice que nos ha dado, ya nos las dio. O sea, diga, las promesas de la Biblia, todas son mías. Las promesas de Dios son la última de las 7 cosas preciosas que menciona Pedro en sus cartas. Pedro, muy interesante. Aquí vemos que las promesas de Dios son la última de 7 cosas preciosas que él mencionó. Y voy a leer rapidito esas 7 cosas. Primero, él habla de nuestra fe es más preciosa que el oro. Primera de Pedro 1:7. La sangre de Cristo es preciosa. Primera de Pedro 1:19. Cristo, la piedra viva, es precioso a los ojos de Dios. Primera de Pedro 2:4. Él es precioso también como la piedra angular. Primera de Pedro 2:6. Para todos los que creen, Él es de gran valor. Primera de Pedro 2:7. La joya imperecedera de un espíritu manso y apacible es de gran precio delante de Dios. Primera de Pedro 3:4. Y finalmente, las promesas de Dios son preciosas. A mí me gusta, vamos a dejar el verso 4, ¿cómo lo dice? Dice ahí, grandísimas, preciosas y grandísimas promesas. Mis hermanos, pensemos en algunas de las promesas que se relacionan con la vida de santidad. Voy a mencionar nada más unas poquitas rápidamente. Promesas que se relacionan con la vida de santidad. Número 1, libertad del dominio del pecado. Libertad del dominio del pecado. Eso está en Romanos 6:14. Número 2, una gracia suficiente. Dios prometió una gracia suficiente. Segunda de Corintios 12:9. ¿Se recuerdan ustedes cuando le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente? Número 3, poder para obedecer sus mandamientos. Filipenses 4:13, ustedes lo saben, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. O sea, nos dio poder para obedecer sus mandamientos. Número 4, victoria sobre el diablo. Eso también, eso es Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Y dice, resistid al diablo. ¿Y qué hace él? Es vencido. ¿Qué tengo que hacer? Resistirlo. ¿Y qué es resistirlo? Pararse firme. ¿Y en qué me paro firme? Bueno, tengo la armadura, el yelmo, la espada, el cinto, la coraza, el calzado, tengo todo el vestido. Los evangélicos no saben todo lo que Dios nos ha dado. Miren, es verdad que así como los demonios temblaban cuando llegaba Jesús, es verdad que los demonios tienen que temblar cuando llega un cristiano consciente de todo el recurso que tiene en Dios. Ah, no, pero hoy tenemos a los cristianos temblando. Que tiemblen los demonios. ¿Tú crees que el diablo puede resistir a un cristiano? Yo creo que el cristiano puede resistir al diablo. ¿Tú crees que deba el cristiano huir del diablo? Yo creo que el diablo debe huir del cristiano. Ahora, si alguien por allá quiere ser un evangélico ahí, religioso y quedarse con las tonterías que le han enseñado por siglos, que se quede. Pero yo veo en la Biblia otra cosa totalmente. Estoy hablando de las promesas que se relacionan con la santidad. O sea, que con la vida de santidad. Muy bien. Esto es importante. ¿Cómo quisiera yo que los jóvenes estén despiertos, captando esto, emocionándose con esto? Victoria sobre el diablo. Número 5, camino de salida cuando seas tentado. O sea, Dios prometió, oigan bien, Dios dijo que con la tentación, o sea, con la prueba, viene la salida. Viene la salida. Dios lo prometió. Eso es una prueba. O sea, hoy estamos en un conflicto, en una tentación, en una prueba. Tú di, bueno, con esta prueba hay una salida. ¿Por qué hay una salida? ¿Por qué estoy tan seguro que hay una salida? Porque fiel es el que lo prometió. Entonces usted tiene que abrir los ojos y enfocarse a ver dónde está la salida. Porque hay una salida. ¿Quién me lo dijo? La fidelidad de Dios me dijo que hay una salida. No, no hay salida. No, aquí no hay salida. Hay salida porque hay salida. Pero también, como estoy hablando de alguna de las promesas que se relacionan con la vida de santidad, voy a mencionarle el número 6. Perdón cuando confesamos nuestros pecados. ¿No dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos? Tú pecaste, ve rapidito, confiesa delante del Señor tu pecado y Él te va a perdonar. Y no solo te va a perdonar, también dice la Escritura que va a olvidar ese pecado. Ya no está en los registros de Dios. Puede estar en la mente del diablo, pero en los registros de Dios no, ya no. Pero también, vean ustedes que estoy hablando de las promesas, estas son promesas. O sea, si alguien peca y va arrepentido y se humilla delante de Dios y confiesa su pecado, sí o no, Dios lo perdona. Absolutamente. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Pero también quiero que entiendan que Dios prometió respuesta siempre que tú clames a Él. Él dijo, clama a mí y yo te voy a responder. Entonces vean que le hablé de 7 promesas que están relacionadas con la vida de santidad. Entonces no me vengas que el diablo es un problema, no me vengas que el pecado es un problema, porque yo te mostré aquí que todo eso está resuelto. O sea, número 1, libertad del dominio del pecado. El pecado ya no te domina más.
Si naciste de nuevo, el pecado ya no te... Tú tienes poder para dominar, entonces. Tú tienes poder. Una gracia suficiente. Ahí está el aguijón que me atormenta, pero aquí está la gracia, ahí es suficiente. Poder para obedecer sus mandamientos. Lo que Dios me pida, yo tengo el poder para obedecer. Así que mi hermano, no es sorprendente que Pedro diga que las promesas de Dios son preciosas y grandísimas. Amén. Estas promesas capacitan al creyente a huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios ha prometido todo lo que necesitamos para resistir a la tentación. Dios ha prometido todo lo que necesitamos para resistir a la tentación. Muy bien. Ahora bien, vamos a avanzar, porque ahí en el versículo 4, voy a leer nuevamente el versículo 4, la parte que de repente voy a leerla, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, falta verdad un poquito, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien, la faceta positiva es que por medio de estas mismas promesas podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Dice ahí, pero ahora yo quiero que entiendan que esto tiene lugar primordialmente en el momento de la conversión. Participamos de la naturaleza divina. El nuevo hombre, el hombre espiritual, participa de la naturaleza divina. Luego, al vivir en el goce práctico de lo que Dios ha prometido, nos vamos amoldando más y más a su imagen. Por ejemplo, Él ha prometido que cuanto más pensemos en Él, tanto más nos asemejaremos a Él. Si quieren escribir nada más en 2 Corintios 3:18. Mientras más pensamos en Él, mientras más nos ocupamos, mientras más lo conocemos, más nos vamos a parecer a Él. Plasmamos esta promesa en una realidad al escudriñar la palabra. Escuchen, al estudiar a Cristo que es revelado en ella y al seguirle. Al actuar así, el Espíritu Santo nos transforma a su semejanza de un grado de gloria a otro. Muy bien. Hay una palabra ahí que yo no quiero dejar pasar de antemano, que este mensaje nace en la medida que yo estoy en mi estudio personal. Estoy estudiando y Dios hace que ponga mis ojos en esa palabra. Y es la palabra participantes. Ahí está. La palabra participantes, que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Yo quiero ahondar más en la palabra participantes, porque la traducción participantes de la naturaleza divina no expresa a plenitud el propósito del texto sagrado. Como Dios me hizo ver o llamó mi atención ahí, yo me fui a buscar esa palabra en el original, que es la palabra koinonoi en el original. Y es interesante porque esa palabra lo que significa es unión esencial. Unión esencial, y también significa dentro de. Ahora, yo entiendo al colegio de los que, ¿cómo se llama?, tradujeron, yo entiendo que pusieran la palabra participantes, pero con esa palabra no se expresa todo lo que expresa el texto original. Porque ¿qué significa entonces? Significa unión esencial. Es para que vean ustedes lo que significa, mis hermanos, el que nosotros hayamos sido reconciliados con Dios. Yo les hablé el otro día de que reconciliar es volver al concilio.
es volver a la reunión. Antes estaba afuera, ahora estoy adentro. Antes estaba destituido, ahora he sido constituido. Tengo parte en la reunión de ¿quiénes? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estoy unido esencialmente a ellos. Participo de esa esencia. Es para que usted entienda que el que ha nacido de nuevo participa de la esencia misma de Dios. Está dentro de esa misma naturaleza. Eso es muy profundo. Yo diría que eso es muy elevado. Ay, como para que nosotros pudiéramos entender eso. Pero bueno, tengo que proseguir. Entonces yo les dije que este mensaje, o sea, los textos que hemos leído, tiene dos aspectos. Soberanía de Dios por todo lo que nos ha dado soberanamente. ¿Por qué soberanamente? Porque así lo quiso. No lo merecíamos. ¿Merecías tú a Jesús? ¿Merecías al Espíritu Santo? ¿Merecías la nueva vida? Nada de eso merecíamos. ¿Merecíamos el cuidado angelical? ¿Saben ustedes, mis amados, por qué el diablo sabe que nosotros hemos sido escogidos por Dios? ¿Saben ustedes por qué el diablo sabe quién es escogido y quién no? Por el cuidado angelical. Porque a los escogidos Dios ha delegado agencias de ángeles que le cuiden. Y si no, usted tiene que leer lo que dice la Biblia en Hebreos. Los ángeles, ellos son los encargados de resguardar. Ellos son los guardaespaldas de aquella persona que ha sido escogida por Dios, de los herederos de la salvación. Entonces, es verdad que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Es verdad que tú estás resguardado. Por eso no te intimides, por eso no te aflojes. Sigue luchando, no estás para nada solo. Tienes todo lo que Dios te ha dado. Qué maravilla y qué precioso es esto, hermano. No importa en la circunstancia que usted se encuentre, no importa la situación que esté viviendo, si usted es iglesia de Dios, tiene todo el recurso para pararse firme y decir un momento, yo no tengo por qué estar decaído, yo no tengo por qué estar enfermo, yo no tengo por qué estar en esta circunstancia, yo me paro en el nombre de Jesucristo, he hecho mano de todo lo que Dios me ha dado. Miren, más de 30,000 promesas, puedes recitar si se quiere hasta 10 promesas por día y apenas llegarás a unas 1,000, ¿verdad? O un poquito más. Yo no sé, al año. Apenas 3,000 y un poquito. Si tomas 10 promesas por día. Este pecado, esta tentación a mí no me va a vencer. Yo tengo el poder para vencer esta tentación. Ah, es el diablo. Muy bien, aquí me quedo. No me quito porque fui llamado a resistirlo. Vamos a ver quién se va primero. Mis hermanos, el aspecto de la soberanía de Dios es que Él te escogió, que Él te dio, Él se dio y te dio todas las cosas. Eso fue lo que Él hizo por ti. En la salvación tú no hiciste nada. Lo único que tú aportaste fue la muerte. Tú estabas muerto, pero en cuanto a la vida no aportaste nada. Dios lo hizo todo soberanamente. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Soberanamente Dios te amó, soberanamente Dios te conoció, soberanamente Dios te engendró, soberanamente Dios te dio su vida, soberanamente Dios te dio su espíritu, soberanamente Dios te delegó los ángeles, soberanamente Dios te impartió la vida, soberanamente Dios te dio el corazón para entender. Soberanamente. Pero hay un aspecto que es la responsabilidad humana. Y ahora yo quiero, mis amados, que volvamos nuestros ojos a los siguientes pasajes. Vamos entonces al verso 5 y yo les voy indicando. Y después el 6. Dice así: vosotros también, o sea, así como Dios soberanamente, vosotros también, escuchen, poniendo, ¿qué dice? Vamos, ¿qué dice? Poniendo toda diligencia
poniendo toda diligencia por esto mismo. Oigan, añadid a vuestra fe virtud. Ahora, espérate un momento. La fe, ¿tú la tenías o te la dieron? ¿Tú también alcanzaste por la justicia de Cristo una fe preciosa, igual que la nuestra, dice Pedro? Alcanzamos esa fe por la justicia. Ya está la fe. Y yo expliqué qué es la fe. Entonces, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Siga. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Siga. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Está bien ahí. Entonces, vean ustedes, amados. Aquí habla entonces, así como los versículos 3 y 4 muestran que Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida divina, debido a que así lo ha hecho, tenemos que ser diligentes en cultivarla. Escuchen, Dios, esto es clave, pero clave que lo entiendas. Dios no nos hace santos en contra de nuestra voluntad, ni sin nuestra involucración. Voy a repetir porque eso es muy grande. Tienes que entenderlo. Dios no nos hace santos en contra de nuestra voluntad, ni sin nuestra involucración. Es decir, escuche, hermano, tiene que existir deseo, decisión y disciplina por nuestra parte. Ya les hablé de la soberanía de Dios, de ese aspecto. Ahora voy a hablar del aspecto de la responsabilidad que tiene cada persona. Por eso es que hay personas que son muy diligentes, muy disciplinados, tienen mucho deseo. Tú los ves aplicados, tú los ves entregados, pagando precio. Tú los ves que avanzan, que rapidito manejan la palabra, que son gente que empieza a prosperar en todas las áreas de su vida. Por la diligencia, por la disciplina, pero y tú los ves que van adelante, que abrieron camino, mientras que ves a otro siempre igual, ahí llevándoselo el diablo, no puede nada, no ora, no adora, no canta, no nada, viene a la iglesia porque lo obligan, ahí está siempre igual de mediocre. Va ahí por la calle y la primer faldilla que vea ya se siente que el diablo se lo lleva. No ayuna, no nada. Y tú lo ves, les dice, ora, y no saben orar. Los ves igualitos. Para que ustedes entiendan en la práctica que lo que yo estoy hablando es verdad. Que alguien puede estar 10 años metido en una iglesia y siga siendo el mismo sinvergüenza, el mismitico sinvergüenza. Mientras que otra persona pudo estar 3 años o 2 años y tú los ves. Yo veo a la hermana Nela, ¿verdad? Es María Nela, ¿no? Pero digamos Nela. Esta es una de esas mujeres de las que yo estoy hablando, que miren, abriendo, quiten, porque aquí voy yo. Aquí voy, Y como Dios del cielo ve todo eso, Dios dice, quiero que ella sea ungida, me la ungen y hay de nosotros si no lo hacemos. ¿Usted me entiende eso? Y que Dios haya puesto en el corazón de un niño, Gadiel, que fuera a las aguas, él sin saber que un poco de tiempo después Dios lo iba a llamar a un ministerio. ¿Ustedes creen que no es Dios hablándonos a nosotros? Y yo veo a otros, yo veo a Jafet, a Cristel, ¿verdad? Que también están pidiendo, que los veo por su conducta, por el corazón, porque yo los veo miércoles, los veo domingo, yo los veo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muy sencillo, lo que dice la Biblia, que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Entonces, hermano, no piensen ni por un momento que ya voy a terminar. Tranquilo. Yo dije que tiene que existir deseo, decisión, disciplina, exigencia, diligencia. Amén. Ahora escuche, hermano.
Esta parte a mí me gusta mucho. No que la soberanía de Dios no me guste. Claro, es que cuando yo veo ay Dios mío, la dimensidad, ¿se dice así? Lo gigantesco de lo que nos ha otorgado Dios soberanamente. ¿Cómo yo no voy a poner mi pasión y mi entrega cuando hable de la responsabilidad humana? Si Dios te lo dio todo. Es que si Dios no te hubiera dado nada, yo digo, pero te lo dio todo. ¿Cómo voy a responder yo? En el desarrollo del carácter cristiano, Pedro presupone la fe. O sea, él dice, la fe ya la tiene. La fe, la preciosa fe, ya se le dio. Entonces, recuerden que él estaba escribiendo a cristianos. Pedro le estaba escribiendo a cristianos, a gente porque él presupone la fe. O sea, ya tienen la fe. Ustedes que han recibido una preciosísima fe, igual que la nuestra, a ellos les está escribiendo la carta. Entonces, a aquellos que ya han ejercido la fe salvadora en el Señor Jesús, les está hablando Él, es decir, a nosotros. De modo que no les dice que provean fe, porque ya la tienen, ya se las dieron. Él no habla nada de fe, Él supone que ya la tienen. Lo que sí es necesario es que la fe sea suplementada por 7 elementos de santidad. Que la fe sea suplementada, diríamos lo que dice la Biblia. Ya vamos a leer en un momentito. Suplementada por 7 elementos de santidad. No añadiendo estos uno tras otro, sino manifestando todas estas gracias al mismo tiempo. Vean, se los voy a ilustrar así. Un padre, escuchen, un padre solía leer este pasaje a sus hijos así. Este pasaje que hemos leído, los versos 5, 6 y 7. El padre le leía a sus hijos así. Oigan, añadid a vuestra fe la virtud o valentía de David. Oigan, y a la valentía de David el conocimiento de Salomón. Y al conocimiento de Salomón la paciencia de Job. Y a la paciencia de Job la piedad de Daniel. Y a la piedad de Daniel el afecto fraternal de Jonatán. Y al afecto fraternal de Jonatán el amor de Juan. Ahí le faltó uno. Y yo diría, ¿verdad? El dominio propio de Pablo. Mis hermanos, hay que añadirle a la fe virtud, que es valentía. A la valentía, conocimiento. ¿A quién le toca eso? ¿Quién tiene que hacer eso? A aquel que ha recibido la preciosa fe. A aquel que soberanamente se le entregó tanto. Tú y yo cada día tenemos que añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Cuando yo pienso en Pablo, para hablarles un poquito del dominio propio que nos toca, porque no nos han dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Mis hermanos, la mediocridad, toda esa mediocridad tiene que quedar fuera en el nombre de Jesús. Tiene que haber dominio propio. Basta ya de ser dominado por las cosas. Basta ya de ser dominado por la carne. Basta ya de ser dominado por el yo. Basta ya de ser dominado por el ego. Basta ya. Se nos dio una preciosa fe, un combo completo, mi querido. Podemos, sí podemos. Vean ustedes a Pablo, cómo él ejercía dominio propio. Díganme ustedes si en este minuto no hay que ejercer dominio propio. Dígame así, tal vez usted está un poquito cansado, un poquito con sueño. Dígame si no hay que ejercer dominio propio. Basta ya, dominio propio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Y tú, aquí yo estoy llorando, ay, porque mi esposo es un medio. Basta ya, no llores más. Deja que tu esposo sea lo que sea y levántate tú en el nombre de Jesucristo. Sigue honrando a tu marido como tienes que honrarlo. Sigue honrando a tu mujer como tienes que honrarlo. Sigue honrando a tus hijos como tienes que honrar. Sigue honrando a tus padres como tienes que honrar. Sigue haciendo lo que fuiste llamados a hacer tú. No esperes que el mundo cambie para cambiar tú. Cambia el mundo cuando cambias tú. Dirijan sus páginas a 1 Corintios 9, en el verso 26 y 27. Voy a leer eso para concluir en este día. 1 Corintios 9, 26, 27, vamos a proyectarlo. Vean ustedes a un hombre que es consciente y él dice, así que, escuchen, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sigue, sino que golpeo mi cuerpo, escuchen, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser desaprobado, que es la palabra original, ahí dice eliminado, pero es que venga a ser reprobado en otras palabras. Mi hermano, ¿se da cuenta usted de una persona que ejerce el dominio propio? ¿Qué cuento que yo no puedo orar? ¿Qué cuento que yo no puedo escudriñar la Biblia porque me da sueño? Basta ya, dominio propio. Ponle a tu fe valentía, a la valentía conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal o afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Basta ya, tú puedes orar, tú puedes ayunar, tú puedes pararte firme, tú puedes ser diferente, tú puedes ser íntegro, no importa si estás rodeado de gente o si estás solo. Esos pensamientos que vienen a ti, ciertamente los pensamientos van a venir efectivamente, pero tú puedes pararte y decir basta ya, puedes callarle la boca a esos pensamientos malditos. Mi querido, se nos ha dado todo. El cielo se abrió para ti, para mí y dentro de nosotros. Es que busca dentro de ti. Busca dentro de ti. Lo de afuera se va desgastando, pero dentro de ti se renueva, se renueva. Es una fuente inagotable. Ahí está, busca dentro de ti. No te dejes dominar por nada ni por nadie. Simplemente ríndete cada día a Dios. Dominio propio, dominio propio, dominio propio, dominio propio. En el nombre del Señor. Mi hermano y mi hermana, Dios ha sido muy generoso en esta hora. Y nos ha hablado de una manera muy amplia. Y ya el mensaje tú lo tienes. Tú escuchaste el mensaje. Y ya está en ti. Es hora de avanzar. Es hora de correr. Es hora de pelear la buena batalla. No te dejes dominar por nada de lo que está afuera. Dios es tu Dios y soberanamente te ha dado todo. Echa mano de todo el recurso que Dios te dio y pelea la buena batalla. Corre la carrera, guarda la fe en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Te amamos mucho. Shalom, shalom. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el